Bueno, muy bien. Las tareas que os pedí, si se las pueden pasar a Zora al final, ya después las vamos a leer, ¿vale? En casa. ¿Y alguien nos quiere comentar algo acerca de esa tarea? Algo que haya reflexionado, que nos quiera compartir. Eh, ¿Quién dice yo? Algo de lo que haya escrito que quiera compartir con la clase. Todos caritas así de... Dedocráticamente. Ah, Catherine tiene que ser. Ah, espera, espera. Ah, ah, le- empezamos con Catherine. Cuéntanos un poquito. Mira, te vamos a pasar para que te escuchen en la transmisión. Tu voz angelical, exacto. Bueno, lo que yo aprendí es que casi todos los miedos Mm, que estuve estudiando me llevaban casi al mismo versículo, mm, que es Isaías 41:10, que dice, así que no temas porque yo estoy contigo, mm. no desmayes porque yo soy tu Dios, te he fortalecido y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra justicia. Pues yo eso es lo que entendí, ¿no? Que Ya, sí. cualquier miedo, sabemos que Dios está con nosotros y Él va a ser justo, ya sea para el miedo a no estar preparado, para el miedo a decepcionar a Dios, o sea, cualquier miedo, sabemos que Dios va a estar con nosotros. Amén. Muy bien. Espera, ¿tú nos quieres compartir algo? Sí. Venga. Ahí tienes el micro, mira. Enfrente de ti esperándote. Mira, enciéndelo porque está apagado y tiene el botoncito hacia arriba. Eso. Y te escuchará todos. Aquí está Hassan muy atento, mi suegro. Sí, uy, ahí ya me ha cortado. No, buenas tardes. Bien, la reflexión, bueno, reflexión del estudio fue más profundo de lo que suelo hacer habitualmente. Eso me fue muy bien porque te enseña, te enseña que aunque seamos de carne y seamos con todas nuestras debilidades, si creemos en Dios, si decimos que creemos en Dios y queremos creer en Él, también la palabra, en ese sentido, pues a mí lo que me ha ayudado mucho en todos mis miedos, me está ayudando, o sea, no es que los tenga ya resueltos, porque Mm. eso, el que diga que lo tenga todo resuelto es que está al lado de Jesús, ahí arriba. Pero en definitiva, no, lo que me ayuda mucho es precisamente el versículo de Josué, Mm. que es el 9, El 1.8 1:9, o 1.9. el 1:9, esfuérzate y sé Mm, valiente. Ahora no me sale todo, pero mm, es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. mm, Yo este versículo ya hace un tiempo que lo tengo marcado, o sea, es algo que me apoyo continuamente mm. para salir adelante con todos mis miedos, mis dudas o cuando hay alguna circunstancia pues que requiera, o sea, Mm, un apoyo de este tipo. mm. Así es. Gracias, Pera. Pues muy bien, bueno, dejemos por ahora los comentarios de las tareas. Ay, se me está lenguando la traba ahí, trabando la lengua. Eh, y bueno, ya tendremos el privilegio de leer lo que el Señor fue hablando a vuestro corazón, ¿vale? Hoy, bueno, una cosa que justo cerrando este tema acerca de los temores, al final nuestra tierra prometida, ¿no? O la tierra a conquistar es en esta tierra, pues es nuestra alma, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, que alcancemos esta libertad en Cristo, esto a nivel personal, ¿sí? Que podamos vivir siempre como dijo Jesús, ¿no? Que le siguiéramos, que tomáramos su cruz y que nos negáramos a nosotros mismos.
Entonces, esa es una tierra prometida a conquistar, es mi propia vida, ¿no? El poder alcanzar las promesas y todo lo que el Señor me ha prometido a mi vida, y luego eso se extiende a mi casa, a mi familia, que es el lugar de mayor influencia en mi vida o de primera influencia en mi vida. Y luego es verdad que tenemos un llamado todos. Esto nadie puede decir yo no. Y es a llevar el evangelio y a compartir el evangelio, extender el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, muchos pueden llegar a tener miedo de alcanzar esas promesas en Dios a nivel personal, pero también pueden llegar a tener temores de conquistar esta tierra, ¿no? Por ejemplo, estamos en Rubí, y aquí hay muchas almas, hay muchas vidas que necesitan de Cristo, y luego nos sentimos, pero yo voy a hablar, yo, ¿qué le voy a decir? Y luego pensamos, la gente sabe mucho más que yo, la gente se va a burlar de mí, me van a dejar de hablar, qué sé yo, muchas cosas que nos pueden llegar a la mente, y el Señor nos llama, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo, ¿sí? Además, también es verdad que Dios ha puesto a cada uno de nosotros un propósito, algo que Él ha determinado muy específico para tu vida, para mi vida. Y no es lo mismo para todos. Es verdad que al final todo se centra en el propósito eterno de Dios, pero Él a unos ha llamado de alguna manera, a otros ha llamado de otra manera, ¿sí? Y ahí es donde nos podemos enfrentar con miedos. También nos podemos enfrentar con miedos a la hora de servir en la congregación, de comprometernos con la iglesia local a servir en algún ministerio, a trabajar arduamente en el ministerio. A veces también vienen un montón de miedos a nuestras vidas. Y bueno, espero que esta clase sobre la vida de Josué haya sido de bendición y que la podamos poner en práctica el confiar en Dios, que Él está con nosotros y que Él nos guiará. Y también ser esforzados y valientes. Amén. Hoy estamos en la sesión número 5, que vamos a tratar la vida de Débora. Dice aquí, liderazgo en tiempos de crisis. Hay una frase que está aquí, dice, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Esta aquí usualmente se decía que la dijo Einstein, pero bueno, ahora ya se dice que es de John Archibald Wheeler. Bueno, eh, todos hemos experimentado dificultades a nivel personal, pero también a nivel de un país, por ejemplo, hemos pasado por crisis, ¿no? A nivel organizacional, hemos pasado por crisis muchas veces, hasta en una congregación, en una iglesia, se atraviesa por crisis, ¿sí? ¿Verdad? Dice aquí Constanza, la voz de la experiencia, porque es verdad que atravesamos siempre por momentos difíciles. Eso nadie nos lo va a quitar. Pero otra cosa, además, compleja es liderar en medio de tiempos de crisis. Pero es verdad que ahí donde hay una dificultad, también hay oportunidades para renovarnos, para cambiar, eh, ¿qué pasó con la pandemia? De pronto no podíamos abrir los locales de reunión. Y eso no detuvo la iglesia para que siguiera reuniéndose, a alabar, a adorar. Lo hacíamos por los medios digitales, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque no dejamos de reunirnos. Y es más, aunque no hubiéramos tenido eh, la tecnología a nuestro lado, seguro que cada casa se habría convertido en lo que debe ser una iglesia, ¿no? Y cada papá y mamá nos convertíamos en los pastores de nuestra propia casa, de nuestra iglesia, porque al final esa es nuestra primera iglesia, la casa. ¿Y, y qué pasó? Que vencimos esa crisis
y digo vencimos en el sentido de que no dejamos que eso apagara el fuego en nosotros. Es más, nosotros vimos cómo se avivó el fuego en los corazones en medio de esa crisis. Y así como esa, podrán venir muchas más, pero Dios está con nosotros. Y aquí vamos a leer acerca de esta mujer que Dios eligió, ¿sí? Tenemos un pasaje clave. Primero vamos a leer Jueces 4, del 4 al 9. Y para que se escuche otra voz que no sea la mía, alguien que coja el micrófono y lo pueda leer. Venga, Per. Pasaje clave. Jueces 4, de 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-El, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Gracias, Pera. Muy bien. Bueno, este pasaje ahora lo vamos a desglosar en la cronología de la vida de Débora, pero no sé si sea necesario que pongamos una mesa más. Tenemos una más. A ver. Bueno, ahí. Sí. Gracias, ¿eh? Em, bueno, vamos a continuar. Decía que esto lo vamos a desglosar más ahora que veamos la cronología de la vida de Débora, pero veamos cómo comienza este pasaje, o bueno, continúa este pasaje diciendo: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, ¿vale? No perdamos de vista esto. Vamos a leer el segundo pasaje clave en Jueces 5:7 en la mesa de ahí atrás. Si alguien puede leerlo ahí. Gracias por eso. Jueces 5:7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Así es, gracias. Bueno, esta mujer, en medio de lo que había en Israel, de ese abandono, Dios levantó una mujer y dijo: ya me levanté yo como una madre de Israel, ¿vale? Bueno, tengamos en mente estos dos pasajes son clave para lo que vamos a ir leyendo acerca de esa líder o de esa lideresa que guió al pueblo de parte de Dios a la victoria, ¿vale? ¿Qué cualidades mostró Débora en tiempos de crisis? Vamos a verlo en la cronología de su vida. En primer lugar, vamos a ver el contexto histórico. Israel estaba oprimido y lo vemos en Jueces 4, de los versos 1 al 3. Y lo voy a leer tal cual. Dice: después de los patriarcas y de los grandes líderes que Dios levantó para establecer a Israel en la tierra prometida, vino un periodo en el que el pueblo de Dios no tenía un rey como las demás naciones. En su lugar, Dios levantaba profetas para guiarlos espiritualmente y jueces para velar por la justicia en medio del pueblo. Estos jueces, además de impartir justicia, defendían con heroísmo a Israel de sus enemigos, permitiendo que la nación viviera en tiempos de paz bajo la dirección divina.
Entonces, este es el contexto. Vemos que ya Dios hace que esa gran nación que le prometió a Abraham, pues se multiplicara. Esta gran nación que después de los años quedó esclavizada en Egipto, pero después fue liderada, ¿no? O sacada con brazo fuerte y poderoso de Dios a través de la vida de Moisés. Luego, a través de la vida de Josué, entran a poseer la tierra. Llegan a la tierra prometida, y ahí comienza una vida de sociedad, ¿no? Es una nación que ya está establecida en el lugar que Dios les prometió, que es un lugar próspero, muy bendecido, pero obviamente el día a día implicaba que necesitaban alguien que les guiara, ¿no? Alguien que ayudara a ponerse de acuerdo, a resolver sus conflictos, alguien que fuera escuchando a Dios y de parte de Dios les diera instrucciones a toda la nación. Esta era una forma de gobierno que hoy en día no existe en ninguna parte del mundo. No hay ninguna nación hoy que sea gobernada por profetas y que sea defendida por jueces, tal cual. No hay, no existe. Este era la forma en que Dios, o era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Ellos más adelante empezaron a ver que los otros pueblos tenían reyes y empezaron a anhelar lo que tenían los otros pueblos y despreciaron la forma de gobierno de Dios sobre ellos. Y empezaron a decir, queremos un rey, queremos un rey. Y me estoy adelantando a la historia, pero eso le dolió muchísimo al profeta Samuel, y fue con Dios y le dijo, Dios, el pueblo está pidiendo un rey. Y de ahí fue que se fue levantado Saúl. Decía Samuel, es que me están menospreciando, porque era el profeta, era el que iba guiando al pueblo, y dijo, me están menospreciando. Dice Dios, no te pongas así, no te están menospreciando a ti, me están menospreciando a mí. Quieren un rey que después va a enseñorearse de lo que es de ellos, va a atraer a sus hijos para que le sirvan, y este rey va a someterlos a su voluntad y va a guiarlos así. Pero si es lo que quieren, pues un rey les daré. Y aún Dios tuvo la misericordia de levantar a un rey como Saúl primero, que lo mudó en otro hombre, y luego levantó a otro rey que fue David, un rey que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero todo esto, en este lapso de tiempo, Israel era juzgado, ¿sí? Por jueces. Y cuando decimos juzgado no quiere decir que condenaba, no, sino que, por ejemplo, vemos aquí una mujer que en esa temporada Dios levantó, y era sabia, era entendida. La gente venía y ella se sentaba bajo una palmera, la palmera de Débora, y en esa palmera la gente venía y le exponían sus casos. No sé, en los pueblos aquí y en todas partes siempre hay disputas por las tierras, que por los animales, que cuestiones de herencias familiares. Entonces, la gente necesitaba que alguien pusiera orden, ¿no? Entonces venían y le exponían sus casos, y entonces ella, con la sabiduría que Dios le había dado, pues como ellos le respetaban, ella iba estableciendo justicia. Lo hacían así los jueces que Dios levantó en Israel. Ahora, vemos aquí, antes que Débora apareciera en escena, Israel vivía un tiempo de desobediencia. Dios permitió que el rey Javín de Canaán los oprimiera durante 20 años. Y dice la escritura que que fueron esos 20 años, unos años horribles para el pueblo de Israel. Fueron maltratados por los cananeos bajo el liderazgo de Javín, bajo el reinado de Javín, ¿vale? En ese momento, lo que pasaba que Israel, al desobedecer a Dios, Dios lo entregaba a sus enemigos. Dice, tú no quieres obedecerme, tú quieres vivir bajo o sea, con tus ídolos, con tus pecados. Y entonces Dios, por amor y misericordia aún, los entregaba a sus enemigos, porque solamente de esa manera
reaccionaban? ¿Qué pasó? Que empezó el pueblo a clamar, a pedir, sálvanos, oh Dios. Y dice que el clamor de Dios fue escuchado. Perdón, el clamor del pueblo fue escuchado por Dios. Dios tuvo misericordia de ellos, y levantó una lideresa, alguien que juzgara, ¿vale? Al pueblo. Entonces, el primer elemento, de hecho, aquí los he puesto en negritas para que lo tengamos ahí muy presente, una característica de un líder en medio de crisis, una vez más, como todos los que hemos visto antes, es puesto por Dios, ¿vale? Es levantado por Dios. No es levantado por sí mismo, es levantado por Dios. Esto estamos hablando de liderar desde el corazón de Dios. Número 2, Débora era una profetisa y jueza de Israel, lo que acabo de describir. Dice que ejercía liderazgo antes de la guerra. Ella era profetisa, quiere decir que tenía la capacidad dada por Dios, la gracia dada por Dios para escuchar a Dios y hablar de parte de Dios al pueblo. También era una jueza y juez que guiaba al pueblo desde abajo de la palmera de Débora, lo que estaba hablando, y los israelitas acudían a ella en busca de justicia. Aquí vemos, como nota, este pasaje se muestra una mujer con sabiduría, discernimiento espiritual y autoridad moral. Otras características importantes de un líder, de todo líder, y sobre todo cuando estamos en crisis. El pueblo estaba en crisis, estaban bajo el dominio de un rey y de un pueblo malvado que les hacía mucho daño. Y se necesitaba en medio de eso una mujer sabia, una mujer con discernimiento espiritual y con autoridad moral. Lo que decíamos en la clase 1. El líder comienza todo con que sea una persona que tenga credibilidad, que tenga autoridad moral, porque eso hace que la gente tenga confianza en ti y después que tú te puedas influir en la persona. Entonces aquí vemos una mujer que Dios levantó y que tenía autoridad moral, que la gente sabía que era una persona justa, que era una persona que hacía la voluntad de Dios, ¿vale? Vámonos al número 3. No, perdón, el nombre de Débora. En hebreo, que es igual como lo escuchamos, en la fonética es igual a la de castellano, pero significa abeja. Este pequeño insecto es un símbolo de laborosidad y orden, que curiosamente se organiza en colmenas, donde una hembra es la que gobierna y es la única que puede reproducirse y tiene la capacidad de mantener la cohesión y el orden de la colonia. Más adelante vamos a leer una comparativa de las abejas la Biblia nunca es casualidad las cosas. El nombre de Débora, que significa abeja, y vemos cómo las colonias de abejas son gobernadas por una hembra, ¿no? Entonces Dios aquí me gusta mucho este pasaje, me gusta que entre los jueces de Israel hubo una mujer. Mujeres, este pasaje es para todos, hombres y mujeres. Las cualidades de esta mujer son para todos también, ¿no? Que tenemos que aprender. Pero además vemos el corazón de Dios hacia las mujeres y cómo la vida de las mujeres fue crucial para que Israel fuera libre. Ahora vamos a ver en qué termina todo y cómo Dios usó a las mujeres. Por lo tanto, mujer, no te hagas a un lado y no digas, esto solamente es para mi esposo, para mi hijo, para el pastor. Mujer, Dios te levantará también y puede ser una Débora. Puede ser una mujer que se levante en medio de una crisis con un llamado de Dios para traer bendición a esta tierra, ¿vale? Entonces aquí vemos este pequeño detalle, yo creo es un guiño muy, 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 muy bello de que Dios ama a las mujeres y usa a las mujeres y las levanta, así como levantó
también a Débora, ¿vale? Cosa que nos ayuda también a romper estas cosas, estas ideas que la gente dice, es que Dios, la Biblia es el libro más machista que existe en la tierra. La gente lo dice, ¿no? Ciertamente si leemos hoy, hoy en día cosas bajo la ideología de estos tiempos, pues hay cosas que uno dice, es que esto es machismo puro, ¿no? Pero vemos aquí realmente el corazón de Dios, ¿sí? Que Dios creó al hombre, creó a la mujer y tiene un propósito y que el hombre y la mujer tienen un diseño específico, tienen características únicas, ¿no? El hombre a diferencia de la mujer y viceversa. Y vemos que Dios a ambos nos ha hecho con propósito, ¿sí? Entonces vemos la vida de Débora como un ejemplo de esto. ¿Quién puede hacerme favor de leer el número 3? Alguien que no haya leído y yo le veo muchas ganas a... Es que no está ahí muy participante. Ah, mira, ahí, ve. Ahí está al lado el micro. El número 3, por favor. Hola. Llamamiento y envío de Barak. Jueces 4 del 6 al 7. Dios habla a Barak de Cedes, de Neftalí, a través de Débora, enviando con un mandato claro, reunir 10.000 hombres para enfrentar al ejército de Sisara, capitán del ejército de Javín. Nota, distinguimos aquí la obediencia que tenía Débora a Dios y la autoridad que ejerció dando dirección clara al líder militar de Israel. Bueno, muy bien. Aquí, perdón, hay un error de la redacción, pero bueno, Barak era el jefe del ejército, ¿sí? De Israel. Débora escucha a Dios y se pudo haber quedado ahí de que en la idea de que los enemigos, los que les oprimían, eran muy fuertes. De hecho, describe la escritura que tenían 900 carros de hierro, que eso representaba un poder, un poder del ejército de los cananeos, liderados por Císara, que era el jefe de los ejércitos de los cananeos, y tenían mucho poder. Entonces, Débora pudo haber dicho, yo que soy una simple mujer, un insignificante del pueblo de Israel, ¿cómo le voy a decir al jefe del ejército de Israel que tiene que ir hacer una guerra para liberarse de este ejército? Pudo haber temido lo que estábamos hablando antes, ¿no? De los temores. Pero ella mostró obediencia en primera. Ella escucha que Dios le dice y ella dice, bueno, lo llama. Y luego le habla con autoridad y le da dirección clara. Los líderes tenemos que dar eso, direcciones claras, instrucciones claras, precisas. Ella dice que le dijo que tomara 10.000 hombres, le dice de qué tribus exactamente debe ir y tomarlos, porque Dios los va a guiar a pelear contra sus enemigos. Les da direcciones. No le dijo, oye, Barak, tienes que ir contra los enemigos, Dios te los va a entregar. No, le da instrucciones claras y eso también es una cualidad que debemos aprender de Débora, ¿vale? Vamos a seguir. Número 4, ¿alguien más? Léalo, por favor. Ahí está Miriam. Barak teme. Débora muestra valentía. Jueces 4, 8 al 9. Barak le responde a Débora que irá solo si ella va con él. Débora accede, pero profetiza que la gloria final de la victoria no será para Barak, sino para una mujer. Vemos la valentía y fe de esa gran lideresa. Ella confía más en la presencia de Dios que en el poder humano. Barak muestra cierta debilidad ante el poder del ejército cananeo, que poseía 900 carros de hierro, pero confía en que si Débora estuviera con ellos, Dios estaría de su lado y vencerían.
Vemos que en esta dupla, como Dios levanta a personas que se complementan y trabajan juntos para perseguir los planes divinos. Exacto. Bueno, resulta que la respuesta de Barak, ya hemos visto, que dice, yo voy, pero solo si vas tú conmigo, porque él entiende que si va Débora, Dios está con ella, ¿vale? Sin embargo, él no se va solo, o sea, no escuchó que Dios les estaba entregando a sus enemigos, que es la primera instrucción que le da Débora, que dice, toma 10,000 hombres, porque el Señor entregará en tus manos. Y él no tiene fe en lo que está escuchando. ¿Sí me explico? O sea, él va y dice, vale, yo voy, pero si tú vas conmigo. Recordemos el estado de Israel, la crisis que tenía Israel. Era un pueblo desobediente, un pueblo que no estaba con Dios. Entonces aquí vemos una vez más en el caso de Barak que él dice, la que tiene que venir con nosotros para asegurar la victoria eres tú. Por eso Débora le dice, vale, yo voy, pero entonces la gloria no será, o de esta batalla no será para ti, sino será entregada a una mujer. Pensemos que sí, en estos contextos, el papel de la mujer era minimizado, ¿sí? Vemos que las grandes civilizaciones, y en esta época sobre todo, pues era liderada por hombres. Entonces, el dato de que le está diciendo, tú no vas a recibir la gloria de esta victoria, sino la va a recibir una mujer, es como alguien de menor categoría, ¿no? Si lo pudiéramos traducir a una forma humana de pensar de esa época. O sea, pensemos en ese contexto. Es por eso que Jesús nos ha enseñado de esa bienaventuranza de los pobres, de los humildes, de los pequeños. A veces nos vemos así muy pequeño. ¿Cómo Dios me va a usar a mí? Yo que nací en un pueblo que no sé, que no tengo muchos estudios, que no, ¿cómo me va a usar Dios? Y yo te aseguro que si Dios te ha llamado y te ha puesto un objetivo, Él te va a capacitar para cumplir el llamado que te ha dado. En este caso, Barak dice, vale, yo voy, fue, pero dice, necesito que vengas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Era su forma de decir, ¿quién es el que dijo, si no vas conmigo, no iré? Que le dijo al Señor. Era Moisés, ¿verdad? Que le dice, Moisés, si no vas, que dice, Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy, ¿no? Pero esto era directo. Lo que pasa es que aquí él necesitaba a la profetisa que fuera con él, ¿vale? Bueno, sin embargo, Dios nos enseña algo precioso en esto, que las debilidades de uno y las fortalezas del otro se complementan porque el otro a lo mejor tiene otras debilidades y yo tengo otras fortalezas, y nos enseña aquí que Dios usó dos personas, una persona que escuchaba la voz de Dios, que dirigía, y otro que ejecutaba. Por eso es que no vamos a dejar en verde al pobre Barak como todo miedoso y eso, porque no, fue valiente, él era, era un hombre de guerra, era el líder, no era cualquier persona, tenía habilidades para hacer lo que iba a hacer. Dios lo estaba llamando, Dios sabía que estaba llamando y que era capaz. Entonces, no, simplemente vemos ese detalle de que él dice, necesito que tú vengas, porque era la manera de asegurarse que Dios iría con ellos. Entonces, ¿cómo se complementan? Y después vemos que esta mujer escucha las indicaciones y Dios y Barak las ejecuta, ¿vale? Leo el número 5, dice la batalla y la victoria de Dios. Débora da la orden de ataque en el momento exacto que Dios indica. El Señor confunde al enemigo y da la victoria a Israel. Aquí vemos que Débora muestra ser un líder estratega o estratégica y sensible a la dirección divina. Es lo que acabo de mencionar hace un momento. Dice, no guía al ejército para estar a la defensiva, sino les guía en una ofensiva que los llevaría a la victoria que Dios tenía preparado. O sea,
Pudo haber dicho, resistid aquí, que viene nuestro enemigo. Y bueno, podéis leer toda la historia completa con sus detalles. Veréis que Dios mismo llevó a Císara con todos los ejércitos hasta donde estaban ellos. Entonces ella pudo haber dicho, aquí aguantemos, que nos den duro y a ver qué va a pasar. No, ella tenía esta valentía y dice, no, 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 vamos a poseer esto que Dios nos ha prometido. Y dice, escucha la indicación exacta cuando tienen que atacar y Dios les da la victoria, ¿vale? Entonces, liderar en medio de crisis requiere, familia, estar muy, muy conectados con Dios, escuchar a Dios. Si nos damos cuenta, a lo largo de las clases que hemos visto, todos los grandes hombres de Dios, de fe, ha sido gente que está conectada, que escuchaba a Dios, que pasaba tiempo con Dios. No querramos que esto sea algo que sucede ya por arte de magia. Es algo que es una relación que se cultiva. La escucha se cultiva, dice. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Si yo entro en contacto con la palabra de Dios, mi oído es abierto. Y si mi oído espiritual escucha, mi fe se alimenta. Entonces, necesitamos estar muy conectados. Ella tuvo la estrategia que venía de Dios y no la estrategia de Barak, el hombre, que era el hombre de guerra, que era experimentado, que sabía por dónde llegar. ¿Qué estrategia usar para vencer a ese ejército numeroso y poderoso? Y no confiaron en el poder de sus ejércitos, sino en la estrategia que Dios les iba a dar. Número 6. ¿Quién puede leer el número 6? Es pequeño. ¿Puedes leerlo en el micro para que te escuchen en la transmisión? No, ya verás que no. Sonido, sonido. Probando. Jael cumple la profecía. Jueces 4, 17 al 22. Sisara huye, pero es muerto por Jael. Una mujer astuta y valiente, quien cumple la palabra profética dada por Sisara. Por Débora. Por Débora. Ah, ok, por Débora. El liderazgo de esta mujer inspiró a otra a actuar con valor. Wow, esto es muy, muy, muy. Ya impresiona, ¿eh? Conmigo. Eso. Ay, Carlos. Pues bueno, ¿qué pasa? Que refresco la memoria. Resulta que en la batalla dice que quedan muy pocos y entonces Císara sabe, el jefe del ejército enemigo, sabe que le espera pues, la muerte, ¿no? Entonces dice que huye, ni siquiera huye en sus carros de estos que llevaba, sino huye a pie y llega a una propiedad de uno que estaba aliado con el rey de los cananeos y lo recibe la mujer de este hombre que se llamaba Yael o Jael, ¿vale? Ella lo recibe y entonces le dice que entre, ella es astuta, le dice que entre a su tienda y dice que le da leche a beber. Pensemos que nosotros vemos estos detalles como insignificantes, pero pensemos que ha pasado una guerra, o sea, que ha caminado un montón, que va cansado, que va fatigado, y ella lo hace entrar para que descanse en la tienda. Seguramente tendría sed, tenía hambre, le da leche a beber y dice que espera que se duerma. Y entonces ella coge una estaca y un martillo y mientras duerme, le atraviesa la sien con la estaca y lo mata, ¿vale? Entonces después viene, viene Barak buscando dónde está, ¿no? Y le dice, entra, que te mostraré. Y entonces entra y ve la escena que ya lo encuentra muerto. Estamos hablando de un hombre
sanguinario, un hombre de guerra, un hombre perverso que era Sísara, que dirigía, lideraba a este ejército, y después es vencido por una mujer. Es vencido por una mujer. Sí, sí. Y aquí se cumple la profecía. Yo cuando leí por primera vez esta historia dije, ah, bueno, pues al final, no sé, algo va a pasar con Débora. Se va a poner ahí, a lo mejor va a morir Barak y ella va a tomar la espada y ella va a tener la gloria. No, el Señor usa a una mujer ahí que fue astuta. Pero además vemos cómo el liderazgo de esa mujer inspira a otra a, a matar a este enemigo. Después de esto viene el número 7, que es el cántico de Débora y de Barak, porque ambos cantan en Jueces 5. Dice que Débora y Barak entonan un cántico de alabanza, celebrando la victoria de Dios y recordando el papel de los que se ofrecieron voluntariamente para luchar. Levanta un cántico, eso lo podéis leer, es muy, muy bonito porque, de hecho, aquí en las notas lo he puesto. Ambos muestran un corazón agradecido y adorador. Es muy importante que siempre demos la gloria a Dios de las victorias, que siempre reconozcamos y alabemos a Dios y seamos adoradores. Algunos dicen, yo es que, y es muy triste, lo vemos entre pastores, entre líderes. Vemos que mientras toda la iglesia está glorificando, adorando, y vemos hombres que lideran al pueblo y que están en otra cosa y no entran a una adoración. No tomemos estos ejemplos. Y no digo porque solo venir aquí a la iglesia y cantarse adoración, porque eso no es la adoración solamente, es una expresión de algo que sucede en nuestro corazón y que a lo largo de la semana se ha venido trabajando y viviendo, ¿no? El alabar constantemente a Dios, pero reconozcamos siempre al Señor, que Él es el que nos da las victorias. Dice que además ellos reconocen que la gloria es de Dios y también dan crédito a la labor de otros. Esta es otra buena característica de un líder. No ponerse la chapita de yo lo hice todo. Y estos líderes hay muchos. Hay muchos jefes que van ahí presumiendo los logros en las empresas y buscan posición, buscan crecer y no son capaces de reconocer la labor de otras personas. Y tú, que eres un líder también, y que el Señor te va a levantar y que el Señor te va a poner a hacer influencia, tienes que ser humilde y reconocer lo que otros hacen. En este caso, ellos reconocen a Yael, quien fue la que dio muerte al opresor del pueblo. No se adjudicaron la victoria, reconocieron que Dios se lo había dado y que otra persona fue la que mató al jefe del ejército enemigo. Entonces, esto ahí chapó por Débora y por Barak, porque hicieron lo correcto. Número 8. Alguien de por ahí, mira, estas chicas que están adolescentes tan bellas. ¿Quién quiere leer el 8? Ah, bueno, ahí quiere el Ricardo. La mesa de atrás va con todo, ¿eh? Están ganando, ¿eh? Exacto. 8. Resultado de su liderazgo. Jueces 5:31. Durante el tiempo de Débora, Israel disfrutó de paz por 40 años. Nota, el liderazgo de esta mujer de Dios produjo estabilidad, justicia y paz duradera, lo que nos recuerda que el verdadero liderazgo nace de la comunión con Dios. No se impone por poder humano, sino que fluye de la obediencia, la fe y el discernimiento espiritual. El resultado de estas acciones, de este liderazgo, esta mujer que Dios levantó, las crisis que son, es esos momentos donde no hay paz, ¿no? Donde hay una guerra, donde no hay bonanza en las aguas,
¿no? Donde hay tormentas, donde hay dificultades. Esa es la crisis. Y en medio de estas crisis se necesitan hombres y mujeres que aman al Señor, que están escuchando a Dios, que saben tomar decisiones, que saben proteger, que saben liderar. Y con las características que vemos de esta mujer, yo al menos yo quiero tener la sabiduría, el discernimiento espiritual, el valor, ¿no? Para levantarse. ¿Y qué pasa? Que después viene la calma, viene la paz al pueblo. ¿Por cuántos años? 40 años. 20 años estuvo Israel bajo este dominio, ¿no? De estos enemigos que les hacían mucho daño, pero 40 años estuvieron en paz. ¿Y qué hubiera pasado si esta mujer no hubiera escuchado y obedecido a Dios? Si Barak no hubiera escuchado y obedecido a Dios, si esta mujer Yael o Jael no hubiera asesinado bueno, matado, perdón, a Sísara, ¿qué hubiera pasado? No estaríamos contando esta historia. Bueno, aquí dice una comparativa interesante. En la naturaleza, la colmena es un prodigio de orden, trabajo en equipo y propósito. En su centro se encuentra la abeja reina, no como una tirana que impone su voluntad, sino como un ser cuya vida está completamente dedicada al bienestar y la continuidad de la comunidad. Ella regula la armonía del enjambre mediante feromonas que mantienen la unidad, y su sola presencia da estabilidad a miles de abejas obreras que trabajan sin descanso. Pocas personas saben que una colmena solo sobrevive si todas las abejas reconocen y responden a la presencia de su reina. Si ella desaparece, el caos y la desintegración comienzan rápidamente. Es un organismo que refleja orden, sacrificio y propósito colectivo. De esa manera asombrosa, el nombre de Débora significa precisamente abeja en hebreo. Así como la colmena prospera bajo la guía silenciosa pero vital de su reina, Israel prosperó bajo el liderazgo sabio y valiente de Débora, una mujer levantada por Dios en tiempos de caos. Su discernimiento profético trajo dirección. Su valentía inspiró a los hombres a la batalla. Su adoración después de la victoria trajo paz y estabilidad por 40 años. Débora nos recuerda que el liderazgo que nace del corazón obediente y el amor por Dios puede transformar una nación entera, tal como la abeja reina sostiene la vida de toda una colmena. Es muy bonito esto, ¿no? Yo he visto no sé por qué un tiempo me dio y puse a buscar cómo eran las abejas reinas y todo eso. Y qué imponente, a diferencia de las obreras, la abeja reina que es como más grande, ¿no? Parece, es verdad, una reina. Y es porque es la única abeja que es fértil. Es la única que puede depositar las larvitas, ¿no? Si no fuera por ella, no podría existir esa colmena. Y esto también he querido tocar este tema porque de verdad que reconocemos la labor de las mujeres, la labor de ustedes mujeres en la casa, en la sociedad, en la iglesia. Es muy importante. Dios te ama y Dios te aprecia. Y cuando digo aprecia, te da valor. Nunca te sientas menospreciada, ¿sí? Vemos que el Señor te ha puesto ahí en esa casa y de verdad que eres como cuando no está la mujer en casa, sobre todo en una familia así estructurada, cuando no está la mujer, eso es caótico, ¿verdad? Ah, qué rico, dice. Pero de verdad, pan y agua, dice. Y no solo ahí, o sea, la iglesia, la sociedad, reconocemos verdaderamente la labor de las mujeres, ¿no? Y aprendamos todos esa posición que el Señor nos ha dado. ¿Tú cómo puedes ser un apoyo y guía para otros en medio de situaciones difíciles?
Piensa, piensa, ¿cómo puedo ser yo? Ese matrimonio que está a punto de disolverse, ¿cómo los puedo ayudar yo? Esa persona que está sumida en una adicción, en alcoholismo, en drogas. ¿Cómo puedo ayudarle? Esa persona que está en depresión o esa persona que está diagnosticada con... Ah, mira, Nina quiere decir algo. Toma, cariño. Pues yo creo que mayoritariamente orando, porque a veces pensamos que al orar no hacemos nada, que tenemos que como ejecutar una acción para que eso cambie, pero la oración es muy poderosa y a largo plazo o a corto plazo siempre Dios va a contestar. Bien, mi niña. ¿Alguien más quiere decir algo de esto? Exactamente. De la vieja reina. Es verdad, ¿no? Es una manera, es la manera, bueno, es la primera manera que más eficaz que tenemos nosotros para poder intervenir en situaciones de crisis. Es así. Ujú, claro, claro. Ya, ya. Se escaqueó del micrófono, Constanza. Qué malo. Que en verdad es lo que vemos en Débora. Lo primero era su conexión con Dios, Mm, una conexión en la cual ella escuchaba a Dios, escuchaba dirección, ¿sí? Y de ahí venía la sabiduría, la inteligencia, ¿sí? Para ejercer realmente. Era Dios el que estaba en ella hablando por su boca y ponía delante de ella la visión de cómo debía hacerlo. Entonces, la oración es lo principal. Muchas veces podemos tener destrezas, ¿cierto? Que no son malas, que también son buenas, pero si no vamos en oración por la crisis o la situación, pues suena como muy humano, como que le falta una esencia, ¿no? La esencia principal. Es así, pastor. así es, sí, es Thank verdad. you. Es que si no, también, yo creo que una de las fuertes tentaciones eh, de las mujeres es caer en la manipulación, ¿no? La manipulación puede ser tan sutil de cómo mover las piezas y cómo acomodar todo para que sucedan las cosas, pero eso es peligrosísimo, que es diferente cuando estás conectado con Dios y te mueves por lo que Dios te está guiando a hacer, ¿no? Eh, y por eso también es importante que todos estemos bajo la autoridad de Dios, pero también bajo la autoridad en esta tierra, ¿no? Em, y bueno, esto va a afectar también si yo quiero intervenir en una situación de crisis, el yo estar bien conectado con el Señor, ¿no? Y bueno, pues por hoy estamos terminando. Haremos la dinámica para comenzar la siguiente clase. Podéis ir pensando, porque nos pondremos así por grupos para pensar escenarios de crisis y cómo como líderes podemos intervenir. Estoy hablando a nivel de iglesia, ¿sí? Como iglesia, como líder en la iglesia, como servidor, como discípulo de Cristo que me ha dicho ir por todo el mundo, predicar el evangelio, hacer discípulos, enséñeles todas las cosas, bautícelos en mi nombre, ¿no? Y vamos a enfrentar crisis, o sea, o situaciones difíciles en las vidas. Entonces, vamos a poner casos concretos de cosas que podrían suceder y de qué manera podríamos intervenir, aparte, obviamente, de la oración, ¿no? Eh, pues bueno, que el Señor os bendiga. Alguien también que pueda orar para cerrar este tiempo y despedirnos. ¿Quién dice yo? Luigi. Venga, Luigi.